directamente y en una familia que es la familia de la Compañía de Jesús. Yo no soy nada de logos, no me gustan los logos. Y entonces aquí me parece que estamos en una sola obra, que es la obra de la compañía. Gracias, muchísimas gracias al Provincial, a Agustín y a todos vosotros por escucharme este ratito. Yo lo he titulado Un paso más en la defensa de la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, porque creo que estamos en un momento histórico en el que se nos pide radicalidad. O sea, esto se está convirtiendo en un desafío enorme, complejísimo, pero que tenemos que dar un paso más como compañía, yo creo. Mi presentación se va a dividir como en tres partes: un contexto global sobre la definición, las causas, desafíos de protección, o sea, qué es lo que estamos viendo en términos de desafíos y qué podemos hacer. Bueno, hemos escuchado antes algunos apuntes sobre la situación global de las migraciones. Yo me voy a centrar sobre todo en las migraciones forzosas, porque como sabéis en el SJR nos ocupamos de las personas desplazadas forzosamente. Pero bueno, para enmarcarlo un poquito, tenemos estas cifras. Estas cifras son rostros, son familias, son historias. 281 millones de migrantes internacionales, que es el 3,6% de la población mundial. Esta cifra es superior en 128 millones a 1990, con lo cual está aumentando significativamente, ¿no? Geográficamente, el 40% de los migrantes están en Asia, o sea, ya han nacido en Asia, pero también hay migraciones dentro de Asia. Y un dato importante es que hay un aumento global de las remesas. Estas son las cifras, ¿no? Que son sustanciales. Esto es muy importante para entender la cuestión del vínculo entre las migraciones y el desarrollo. Y un dato positivo es que, a pesar de las predicciones de un gran descenso de las remesas debido al COVID, la caída fue bastante leve, ¿no? Bueno, lo que es importante también es entender que, aparte de estos 281 millones de personas migrantes en el mundo, hay un número elevadísimo y cada vez va más de desplazados forzosos. Yo creo que esta es una característica principal de las migraciones a nivel mundial, que cada vez son más forzosas. Vamos a ver que esto de forzoso es una zona bastante gris, porque no es ni blanco ni negro, ¿no? Como decía Timbo antes, que yo creo que él ha explicado perfectamente lo que quiere decir ser una persona refugiada. Cada vez es más difícil de explicar o de entender lo que es un migrante forzoso o voluntario. Pero bueno, estas son las cifras que nos da el ACNUR. Estas son las cifras más recientes, de junio de 2022, que son 21 millones de refugiados en el mundo. Desplazados internos son 53 millones, vamos a hablar de esto un poquito más tarde. Solicitantes de asilo casi 5 millones y se da una cifra de venezolanos desplazados, porque no se les define como personas refugiadas. Yo no entiendo esto muy bien por qué, pero se da una cifra de 4,5 millones. Algunas características de las migraciones forzosas en el mundo son que el 42% son niños y adolescentes. Esto es muy importante para nuestro trabajo educativo. Como sabéis, muchísimas personas nacen y mueren en los campos de refugiados y es fundamental el acceso a la educación, porque normaliza la vida, porque estructura la vida diaria de niños, adolescentes, madres y padres, y porque es la base del desarrollo, de la reconciliación, de la paz, como hemos visto y Dani ha explicado muy bien. La idea que tenemos de campo de refugiado cada vez va a menos, o sea, cada vez va más la cifra de refugiados en zonas urbanas. En Nairobi, en Bogotá, tenemos personas que no se encuentran en un campo de refugiados, sino que están en ciudades. Entonces, esto es un dato importante, porque también para nuestro servicio y acompañamiento esto tiene sus retos, porque las personas están más escondidas, porque es a veces más difícil llegar a ellas, están más dispersas. Este es el promedio que pasa la gente en el exilio. Los conflictos cada vez son más crónicos, las soluciones son cada vez más complicadas,
las soluciones duraderas, sobre todo la repatriación, ¿no? Una de las soluciones para los refugiados es volver a su país. Esta es la solución que todos queremos, que todos los refugiados quieren. Pero la realidad es que muchas veces las guerras se cronifican y este es el promedio en el que las personas refugiadas se encuentran fuera de su país. 17 años. Bueno, esta es la cifra de personas desplazadas forzosamente en el 2022, que es una cifra enorme. Yo cada año estoy preparando exposiciones, presentaciones y para mí es brutal lo de dar a una tecla, ¿no? Y que son millones de personas que cada año aumentan, ¿no? Bueno, en cuanto a las causas del desplazamiento forzoso, tenemos, no os voy a dar el rollo del derecho internacional, pero es muy importante tener algunos datos. Es importante entender que la Convención de Ginebra del 51, que es una convención que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, define a las personas refugiadas como aquellas perseguidas por 5 motivos individuales de persecución: políticos, religiosos, de nacionalidad, de raza o de pertenencia a un grupo social determinado. Esto puede ser personas pues por ejemplo, artistas en Argelia que han sido perseguidos por sus opiniones políticas, algunos homosexuales en algunos países, sobre todo en África. Todavía esta pertenencia a un grupo social determinado es causa de persecución. Esta convención estamos viendo a lo largo de estos años que es cada vez más restrictiva y es verdad que ha habido una serie de desarrollos a lo largo de los años, sobre todo regionales, que amplía esta definición. Y la Iglesia Católica en el 92 amplía la definición a situaciones de desplazamiento forzoso mucho más realistas y más acordes con la situación actual, sobre todo, ¿no? Habla de situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, desastres naturales o provocados por el hombre, proyectos de desarrollo a gran escala y también incluye el desplazamiento interno. Estos son lo que se llaman los desplazados de facto. Vemos que las causas son mixtas muchas veces y muy complejas. Yo os voy a dar algunas pinceladas para que veamos las causas de desplazamiento hoy en día. Pero aquí podríamos tener horas y horas de discusión sobre esto. Pero me parece interesante porque cada vez se habla más de los síntomas y menos de las causas. Y es muy importante entender por qué las personas llegan. Una causa fundamental es la violencia generalizada. Tenemos aquí a muchas personas que trabajan directamente en países en conflicto. Esto es una foto de Alepo hace algunos años. Y bueno, pues tenemos la situación en Ucrania que estamos viendo cada día. Los conflictos armados generan millones y millones de personas refugiadas. Las guerras por expoliación de minerales es otra causa. Tenemos el ejemplo de la República Democrática del Congo. Cada vez hay más ambición por el acceso a los recursos minerales, el coltán, el oro, los diamantes, y eso genera muchísimo conflicto armado. Los desastres naturales, esto es una foto en Haití, cada vez hay más desplazamiento por causas de desastres naturales o provocados por el hombre. Violencia étnica, en estos momentos, para mí la situación más dolorosa que estoy viviendo, acompañando a nuestros equipos en Myanmar, la antigua Birmania, una situación completamente olvidada y una guerra que ya empezó hace 30 años por motivos étnicos, pero que se ha ido degenerando en una brutal represión que está generando muchísimo desplazamiento interno hoy en día. Y está la Compañía de Jesús en una situación completamente olvidada y muy difícil y muy insegura, pues están haciendo lo que pueden para restaurar de colegios mayores para que los chicos puedan seguir estudiando. La represión política sigue siendo una causa fundamental de desplazamiento. Venezuela es un ejemplo clarísimo, represión política y desplazamiento masivo, que ya yo creo que llega a 6 millones, ¿no? Todo esto lo vais a tener cada uno en vuestros emails porque os voy a pedir que lo compartáis, ¿vale? O sea, que no hace falta que toméis apuntes porque todo esto os lo mandaremos.
El crimen organizado es una causa enorme de desplazamiento, sobre todo en Centroamérica. Más tarde tendremos una mesa redonda y podremos hablar sobre esto, pero el narcotráfico, la violencia, es una causa de desplazamiento masivo en América Latina, como sabéis bien. Las maras, las pandillas y todo lo que es la pertenencia de los jóvenes, de los adolescentes a estas pandillas, de matar o ser matado, o de matar o huir, es una causa enorme de desplazamiento también. Y esto, por ejemplo, no está en la Convención de Ginebra. O sea, esta persecución no aparece en la Convención de Ginebra, para que veáis que ahora mismo la protección de los refugiados tiene grandes vacíos, porque formas nuevas de violencia no tienen cabida en la definición de 1951. De ahí nuestro trabajo enorme con el ACNUR y con otras agencias para que cada vez más se reconozcan refugiados a las personas que escapan por estos motivos nuevos, ¿no? Bueno, no tan nuevos. Y luego, pues por supuesto, la pobreza extrema es una causa de desplazamiento. Hace unos años hablaba con la madre de un chico que escapó de Senegal, precisamente, del país de Timbo, y yo le preguntaba por qué su hijo escapó de Senegal y se murió tratando de llegar a las Islas Canarias en Cayuco. Y ella me contaba precisamente lo que decía Timbo. Nuestra familia vivía de la pesca tradicional. De repente empezaron a llegar buques coreanos, franceses, y se llevaron toda la pesca tradicional. Mi hijo tuvo que irse al interior del país a recolectar el cacahuete, y debido al dumping de precios por los cacahuetes americanos, también aquello se fue al traste, y allí fue cuando decidió coger un cayuco e irse a las Islas Canarias. Como veis, esta historia nos muestra cómo la línea entre desplazamiento voluntario y forzoso es muy tenue, muy tenue. O sea, hay una gran masa gris y no es fácil determinar lo que es desplazamiento forzoso, porque hay muchas causas, aparte de mixtas, muy complejas, y bueno, y cada vez hay más flujos mixtos de población. Bueno, en cuanto a la proveniencia de los desplazados, aquí tenemos algunos datos. No he añadido Ucrania porque sabemos bien que es uno de los países con más flujo de refugiados hoy en día, pero para que veáis que Siria sigue provocando desplazamiento. Irak, Afganistán, Myanmar, como he dicho, es un país también que produce muchísimo desplazamiento hoy en día. El sur de Sudán y, por supuesto, Venezuela. ¿Y dónde van estos refugiados? Pues los países de destino actuales son Turquía, en primer lugar, Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania. En Alemania llegaron, como sabéis, en los últimos años muchas personas de origen sirio, afgano, y todavía siguen llegando. Importante para nosotros entender esta cifra, que el 86% de las personas refugiadas son acogidos en países en desarrollo, o sea, son países como por ejemplo el Chad, que tienen grandes retos socioeconómicos. Entonces, toda la retórica de la invasión de las personas refugiadas, la llegada masiva que estamos escuchando en Europa es una falacia, es una real falacia, porque la realidad es que países como Líbano, por ejemplo, que es un país muy pequeño, tiene un 25% de población que es refugiada, de origen palestino, de origen sirio. Entonces, todo este tipo de retórica, de narrativa tan negativa, es importante que la vayamos deconstruyendo, porque esta es la realidad. Entonces, como vemos, las causas de desplazamiento, como he dicho, están muy unidas, ¿no? Hemos hablado de este chico senegalés que escapó por unas causas que estamos provocando nosotros mismos, porque el comercio, la ambición provoca movimientos forzosos de población, ¿no? Nuestros propios teléfonos hechos con coltán, el propio comercio de nuestros países. Yo creo que ahí hay que ir, y vamos mucho a las causas últimas que provocan estos desplazamientos.
Vamos a intentar entrar ahora brevemente en algunos de los desafíos en origen, durante el viaje y el destino que están sufriendo las personas refugiadas. Yo creo que en cuanto a desafíos de protección en origen están todos estos, por supuesto, hay muchos más, pero las personas en origen, ¿por qué escapan? Bueno, pues por todas las causas que hemos dicho, pero también por todos estos problemas a los que se ven enfrentados, por el reclutamiento forzoso. Ahora mismo tenemos la situación en Rusia, ¿no? El otro día me preguntaban, bueno, ¿y tú qué piensas de todas las personas que están escapando de Rusia? Bueno, pues esto es una causa de persecución. Estas personas, si vuelven a Rusia, probablemente Putin y su gobierno y su dictadura no les va a acoger alegremente, ¿no? Entonces, eso sería una causa de persecución y no está bien que haya países que estén cerrando fronteras y que digan, bueno, pues hay una cuota de refugiados, como está diciendo Finlandia, por ejemplo, ¿no? Porque hay represalias para las personas, para los desertores. Otro ejemplo es Eritrea, ¿no? Nosotros acompañamos a muchísimas personas de Eritrea que cruzan la frontera de Etiopía por este mismo motivo, por el tema del reclutamiento. La violencia de género, lo sabemos bien, se genera tantísima separación de familias, que esto es un problema enorme con respecto a la trata, por supuesto exclusión de la educación, falta de acceso al empleo y exclusión de la participación política es lo que pasa en origen. Luego veremos un poquito lo que pasa cuando las personas no pueden salir del país. Esta es una persona a la que estamos acompañando en Chad, que fue un niño soldado. En el JRS hemos acompañado mucho a las personas que han estado